donde vamos a estar compartiendo con vos y como siempre muchísima información. Rolando Rodi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Buen día a toda la gente que está del otro lado. Arrancamos una mañana bastante fresca. No sé si se mantiene 7 grados la temperatura. Afuera por lo menos se siente un poco más bajo quizá, pero es lo que marca meteorología a estas horas de la mañana. Así que bueno, vamos a hablar de... Que dio a conocer el Ministerio de Salud el día de ayer en cuanto a muestras y cantidad de confirmados. Estamos hablando de 3.787 muestras, 684 dieron positivos, un número relativamente alto. 680 son comunitarios y 4 casos del exterior, todos en aislamiento. Ayer se ha lamentado el fallecimiento de 5 personas. El total ya asciende a 170. Rolando, números que van preocupando. Y también aumenta la cantidad de internados, llegamos a 218, 63 están en unidades de terapia intensiva. Aprovechamos para hablar de los recuperados, 201, número que también de alguna manera nos imaginamos que gran parte de ellos pueden ser donantes de plasma, así que estos 201 recuperados se suman al total que ya ahora asciende a 6.783. Recordemos que pueden ser donantes después de 45 días de haber recibido el alta. 11.817 son los confirmados desde marzo a esta parte, según el reporte del Ministerio de Salud. También cabe recordar que estos son los lugares donde se registran la mayor cantidad de casos. Arrancamos por Central, 246 casos. Alto Paraná con 195 y Capital 126 casos comunitarios. Caaguazú 42, Itapúa 23 casos. Cordillera y San Pedro con estos números 11 y 10 respectivamente. Cazapá y Concepción con 5, al igual que Guairá también. Paraguarí 4 casos, Boquerón 3 y Presidente Hayes también con 3 nuevos casos comunitarios. Canindeyú 2 casos y Ñembucú también. Cerramos esta lista con un caso para la comunidad de Amambay, el departamento de Amambay, y uno también para el departamento de Misiones. Y los fallecidos que decíamos, sumaron 5 el día de ayer, provienen de Central, Caaguazú y Alto Paraná. En este caso son 2 varones de 65 y 73 años y 3 mujeres de 77, 88 y 61 años respectivamente. Bueno, y hablamos del anuncio que se hizo ayer en Burú Villaroga. Mucho se habló durante el día porque en horas de la mañana el presidente de la República habló en Caaguazú de posible retroceso de fase. Al mediodía el ministro Mazzoleni en el informativo del mediodía hablaba de que podría afectar los fines de semana. Finalmente ayer el anuncio que dieron en Burú Villaroga habla específicamente de restricciones en horario de circulación de lunes a domingo. También el tema de venta de bebidas alcohólicas, transporte interurbano y también las actividades individuales. Fue como una conferencia para anunciar lo que después se va a aclarar. Fue realmente muy criticado justamente de alguna manera la conferencia de prensa ayer porque dejó un montón de dudas otra vez, ¿verdad?, para la comunidad que bueno, también hizo sentir su opinión en las redes. Pero esto decía el ministro Julio Mazzoleni en la jornada de ayer a la tarde. Estamos hoy presentando una cuarentena social. Lo que estamos planteando con esto es buscar proteger la salud de toda nuestra población, pero además proteger la fase en la que estamos, proteger el trabajo, la necesidad de cada uno de nuestros compatriotas de ganar el pan de cada día y hacerlo también a los efectos de seguir protegiendo a nuestras personas vulnerables, a las personas mayores y sobre todo también a nuestro personal de blanco que hoy está afectado por una situación comunitaria de circulación viral, especialmente en los departamentos de Alto Paraná, Central y Capital. Esa curva de contagios que está aumentando también pone en riesgo al personal de blanco, que es a quien necesitamos para poder sostener la atención general. A lo largo de este tiempo hemos expresado en varias ocasiones que la cuarentena inteligente implicaba correr ciertos riesgos y era inherente a ellos el aumento de los contagios. Sin embargo, hoy resulta fundamental, importante, poder enlentecer, mitigar la propagación del virus. Y a ese efecto queremos adelantarles algunos delineamientos generales de esta cuarentena social que está enfocada, como decía, principalmente a las actividades sociales, ¿verdad? La idea es preservar
todo lo que tiene que ver con el trabajo. En ese sentido, entonces, gira sobre algunos ejes importantes que vamos a estar precisando y vamos a estar trabajando en el decreto. El primer eje tiene que ver con una restricción de la circulación en cierto horario. Eso se daría a lo largo de toda la semana, de lunes a domingo, y sería por 2 semanas. El otro aspecto en el que queremos enfocarnos también es la restricción de la venta de alcohol durante ese horario. Y la razón por la que apuntamos a ello es que el alcohol es un agente catalizador justamente de la relajación social y del riesgo aumentado de contagio. También planteamos la limitación del transporte de mediana y larga distancia, sobre todo interdepartamental y por fuera de Asunción y Central, hacia los otros departamentos durante los fines de semana. El otro elemento que queremos también poner a consideración tiene que ver con el retomar la actividad física individual y restringir en ese sentido, ¿verdad? Lo otro y final que estaría enfatizar sobre la disminución al mínimo necesario del personal de los funcionarios públicos, habida cuenta de que sabemos que gran parte de la circulación de gente en el área de capital, sobre todo y central, tiene que ver con los funcionarios públicos. Aprovechamos también esta ocasión para poder estimular, enfatizar a todos aquellos que puedan hacer un trabajo a distancia, que así lo hagan, aquellas personas sobre todo que sean vulnerables, que puedan guardar una cuarentena autoimpuesta, también que lo hagan. Y finalmente, sí, expresarles que la intención es siempre poder mitigar, contener y de alguna manera poder mantener todo lo que se pueda nuestro aspecto económico, ¿verdad? Y en el ámbito de la salud, mitigar al máximo esto. Estas medidas son intermitentes y esperamos nosotros ver los efectos después de estas 2 semanas, que son las que proponemos, y desde ese momento tomar la decisión de retirar estas medidas o no, ¿verdad? Eso hay que mantenerlo, pero la expectativa no es volver a una cuarentena de fase 0 en este momento. Creemos que están dadas las circunstancias para que, con ayuda de la comunidad, entre todos, a través de las medidas que ya todos saben, de usar la mascarilla, de mantener la distancia física, de proceder con la higiene de manos y, en el caso del trabajo, también trabajar en la lógica de cuadrillas, estamos seguros que podemos tener un impacto positivo. Está trabajando en vivo y en directo Blanca López en un procedimiento en la zona de Trinidad. Blanca, adelante con los detalles. Gracias, compañeros. Prácticamente ya está terminando este procedimiento y vos sabés que se te robe cualquier cosa de la casa te afecta, pero el que compra motocicleta generalmente es para su movilidad fiscal, Guerrero, y acá se incautó una motocicleta nueva. Exactamente, días atrás se había informado del hecho del hurto de una moto en la vía pública. Y gracias a las investigaciones de la policía pudimos llegar al lugar donde se estaba ofreciendo nuevamente a la venta. Entonces hicimos el allanamiento y la incautación de la motocicleta que había sido hurtada. ¿Hay una persona detenida? Hay una persona detenida y sobre esa persona en realidad el hecho que se le atribuye sería la reducción, porque es quien está ofreciendo nuevamente para la venta. No se puede garantizar si es la persona fiscal. Vamos a mostrar la motocicleta, si es la persona que robó la motocicleta, o hay imágenes de circuito cerrado que puedan demostrar tal cosa. Todavía no tenemos acreditado que sea la persona, por el momento es simplemente reducción, y la autoría del hurto de la moto vamos a poder establecer seguramente en unos días más, y tenemos un circuito cerrado que estamos a la espera de la desgrabación. Pero efectivamente ahí ya tenemos a la vista la motocicleta, ya ha sido recuperada. Asimismo, ya ha sido recuperada y bueno, va a estar obviamente ya muy contento seguramente la víctima, porque tengo entendido que usaba justamente para su movilidad y su trabajo, ¿verdad? Claro, y posiblemente, como vemos que está muy buena, todavía seguramente estaba pagando. Sí, ya había abonado todo en realidad, pero justamente le era de utilidad por la cuestión de laboral, ¿verdad? Que se dedica a realizar tareas con la moto, ¿verdad?
Gracias, fiscal, muchísimas gracias. Ahí ya tenemos a la vista la motocicleta. Hay una persona detenida, va a ser derivada al Departamento de Investigación de Delitos de la Policía. El comisario López no se encuentra acá. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente y posteriormente ya ampliamos en el Departamento de Investigación. El comisario Víctor López, ¿se recuperó la motocicleta? Vamos a dialogar ya en el Departamento de Investigación de Delitos, pero bueno, estamos muy cerca de la calle Lombardo, Sol, Rolando, y esta motocicleta se estaba ofreciendo a la venta y había sido robada hace muy pocos días. Habría imágenes de circuito cerrado que podrían comprobar si esta persona es el autor del robo de esta motocicleta o sería el reducidor de la misma, Rolando Sol. Gracias, Blanca. Estamos atentos a más novedades en este ámbito. Reiteramos, esta situación se está generando en estos momentos en la zona de Trinidad. Bueno, momento de hablar de recomendaciones y lo que tiene Bristol para vos. Semana de televisores para aquellos que quieran, obviamente, mejorar o cambiar, por supuesto, su TV en casa. Estamos hablando justamente de estos productos. Normalmente, esta TV LED LG a 18 cuotas de 420.000 guaraníes, ahora tan solo 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Comunicate al 519-4000 o a nuestras redes sociales. También podés comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos trabajando en vivo y en directo en la zona del incendio, inmediaciones del Mercado 4. Allí está Diego Agüero. Al parecer ya controlaron el fuego. Diego, buen día. Buen día. Así es, el fuego ya está completamente controlado. En este momento están tratando de evacuar la zona en el sentido de sacar el bus con la grúa que acaba de llegar y pertenece a la PMT de la Municipalidad de Asunción. Hay que ver cómo lo hacen, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente el bus se redujo a cenizas. Ustedes podrán observar las cubiertas, están totalmente calcinadas, sobre todo la delantera. Esto, reiteramos, se inicia aproximadamente 7:15. Zona de Rodríguez de Francia, señor conductor, señora conductora, la avenida Rodríguez de Francia tiene en este momento cortado el tránsito vehicular. El suministro eléctrico en la zona, de acuerdo a lo que me acaban de informar, está cortado, sobre todo porque varios cables del tendido eléctrico en el lugar se vieron afectados, sobre todo lo de baja tensión que distribuye la zona comercial del Mercado 4. Sobre todo podemos observar cómo quedaron algunos vestigios de los cables completamente quemados. En este momento trabajando los funcionarios de la PMT tratando de elevar primeramente el vehículo para poder trasladarlo del lugar. ¿Cómo habría comenzado? En breve y sucinto resumen para la gente. Aparentemente esto habría comenzado con un cortocircuito en la parte trasera del vehículo, un cortocircuito que rápidamente como reguero de pólvora generó el incendio y la explosión del vehículo. Esa explosión, por fortuna, no toma contacto con otros rodados que sí, a esa hora también estaban circulando y que pudo ser una verdadera tragedia. Uno de los lugares, ahí está lo que decíamos, varios vestigios del propio colectivo que quedaron en partes completamente calcinados a raíz de este siniestro. Decíamos, con respecto a los locales comerciales, un local comercial de nombre Comercial Hugo, el más afectado de la zona, porque prácticamente ahí, de acuerdo a las imágenes que nos emite Ricardo, podemos ver cómo los vidrios templados estallaron por efecto del calor
que produjo el siniestro, todo el tendido eléctrico de la zona y sobre todo aquellos que pasan frente al local se vieron quemados. Al lado del comercial Hugo está la agroveterinaria central. También la policía tuvo que rápidamente solicitar a los trabajadores de la agroveterinaria que evacúen los animales que se encontraban en esta primera parte, es decir, en la parte frontal del local comercial, y tuvieron que evacuarlo a otra parte del edificio, porque cuando nos referimos a esta agroveterinaria nos referimos a un edificio que tiene una estructura bastante amplia, y esa estructura tiene algunos pasillos que permiten cortar el fuego en el caso que si el siniestro tomaba gran parte de este lugar. Estamos hablando de aproximadamente 5 carros de bomberos que tuvieron que intervenir en la zona para poder sofocar rápidamente el fuego, pero debemos mencionar que sí tuvo sus efectos colaterales, tuvo sus consecuencias el incendio a raíz de lo ocurrido con este bus. El bus estaba llegando de Puerto Elsa. Ya prácticamente todos los que estaban en la unidad de transporte descendieron del vehículo, es decir, se encontraba solamente el conductor de esta unidad de transporte que pertenece a la empresa Puerto Elsa. El conductor escuchó un ruido que le llama la atención, baja, desciende del bus y se percata que aparentemente se trataba de un cortocircuito. Segundos después ya se produce el siniestro. Los trabajadores de la zona nos permitieron algunas imágenes que ya estamos compartiendo con ustedes también para poder observar lo ocurrido. Esto ocurrió entre la avenida Rodríguez de Francia, es decir, el vehículo venía circulando por Rodríguez de Francia, había pasado la calle Perú, la avenida Perú, que es precisamente el punto de acceso al Mercado 4, y al llegar prácticamente a la calle Paí Pérez, que es 100 metros de la avenida Perú, ahí se produce el incendio en mayor proporción. En este momento están trabajando los funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito para poder trasladar este vehículo y de esa manera poder liberar la avenida Rodríguez de Francia, que en este momento se encuentra sin circulación vehicular a pedido de la policía. Prácticamente un trabajo coordinado y conjunto que realizan la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional y al mismo tiempo los distintos cuerpos de bomberos que tuvieron que llegar con sus unidades hidrantes al lugar para poder sofocar todo esto, compañeros. Gracias, Diego. Reiteramos, pasado un poco más temprano, ahora los trabajos ya de alguna manera se centran en la liberación de la zona y afortunadamente no hay personas heridas, que es lo principal. Ahora, volvemos a instalar ahora el tema de en qué condiciones se movilizan los transportes públicos aquí en Capital. ¿Cada cuánto hablamos, Rolando, de incendio de bus? Y esto en una zona bastante movida, sí. Encima un viernes como hoy, donde hay un intenso movimiento comercial allí en la zona del mercado. A esto también el desvío del tránsito para todas aquellas personas que van a salir de casa, evitar circular, como decía Diego, por la zona de Rodríguez de Francia, y también parte que no tiene energía eléctrica, no solamente el mercado, sino que también gran parte de San Vicente. Gracias, Diego, gracias por este enlace. Seguimos hablando de todo lo que implica la pandemia del COVID-19 y tenemos que hablar de uno de los principales centros de referencia de nuestro país, el Hospital Nacional de Itauguá, que recibe una gran cantidad de pacientes, tiene un promedio de 600 camas aproximadamente el total del hospital y unas 120 aproximadamente destinadas para los pacientes. Mayoritariamente están llegando desde la zona de Ciudad del Este, de acuerdo a lo que mencionaba la doctora Yolanda González, directora de este centro asistencial, y no solamente de Ciudad del Este, también de la zona de Canindeyú y últimamente el departamento central, donde también se empieza a sentir el efecto de la pandemia. Hoy de 120 camas estamos con 85 pacientes, ¿verdad? Ya con sospecha de COVID. De 48 ingresos, de 48 tenemos 25 positivos, 23 sospechosos que estamos esperando resultados. Y casi 35 pacientes en terapia ahora. Seguimos recibiendo pacientes de Ciudad del Este. Seguimos de toda la parte de este, hasta de Salto del Guairá, por decirte. No te digo algo en especial porque también Central en estos momentos empieza a colapsar, incluso las ciudades aledañas como Itá y Itauguá.
mayoritariamente los que vienen de Ciudad del Este vienen en un estado crítico, incluso varios de ellos llegaron ya prácticamente en paro. La doctora Yolanda González también habló en esta entrevista con respecto a la ocupación de camas y bueno, la situación actual que también enfrentan desde el nosocomio. La parte respiratoria, de las 52 camas que tenemos, juntos tenemos 35 pacientes. Tenemos un movimiento bastante acelerado. 2 días atrás teníamos una ocupación casi total, ¿verdad? Empezamos a pensar que teníamos que habilitar incluso otras áreas para los que fueron descartados de COVID. Hoy, ¿verdad? De repente se mueve. Tenemos el área que se construyó en primer lugar sin tener todavía el modular en mente. Es donde le habíamos pedido a la gente que usaba esa zona, que son los pacientes de mastología. Esa zona se creó una terapia de 18 camas. Hoy está llena. Ya en estos momentos, ya en el hospital modular se armaron también 34 camas de UTI y de los cuales también el 50% ya está ocupado. La situación entonces en el Hospital Nacional de Itauguá, principal centro de referencia, uno de los principales centros de referencia del país para el tratamiento del COVID-19. 8 de la mañana, 32 minutos. Directo más un hecho de inseguridad, esta vez en la zona de Guarambaré. Judy, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, compañeros televidentes. Sí, señora, así como lo estabas anticipando vos, y bien sabemos que la ciudad de Guarambaré es caracterizada por ser bastante tranquila, aparentemente no está exenta también de estos tipos de delincuentes, según lo que se puede observar en estas imágenes de circuito cerrado de televisión. Sin embargo, Rolando, ¿quién se va a imaginar que una persona con este aspecto que va llegando hasta una farmacia tenga la intención de robar? Esta finalmente fue la situación que se registró ayer en horas de la tarde, cerca de las 15 más o menos, según se puede observar en los registros, cuando estaban atendiendo aún en la farmacia, pero esta persona no actuó sola, estuvo en complicidad de otro, quien por cierto le trasladó hasta el sitio, pero según lo que se observa en la secuencia, lo dejó una cuadra antes y posteriormente, pasando al otro ángulo de las imágenes grabadas por cámaras de las inmediaciones, vemos que va y le espera en la otra cuadra para que concrete este hecho de robo y posteriormente ambos puedan darse a la fuga con el dinero. Aquí estamos en compañía del comisario principal Emilio Alfonso, jefe de la comisaría 22 de Guarambaré, para que nos hable un poco sobre esta situación que se observa en estos videos. Comisario, ¿les alcanzó a ustedes ahora el tema del robo a farmacias? Sí, como dijiste, nos estamos exentos también de esta situación. Estos delincuentes usan estrategias, como tú lo has dicho, ¿verdad? Entró como un cliente, entró así bien puesto, bien vestido, y mientras que el acompañante le estaba esperando a cuadra del lugar, se nota en las cámaras que le había bajado unas cuadras antes y él se iba caminando con su abrigo bien puesto, incluso tenía guantes. Entró como un cliente y en un momento dado, según la manifestación de la cajera, no llegó a exhibir ningún tipo de arma, pero le intimó a la cajera diciéndole que tenía un arma de fuego dentro de su abrigo. Entonces la cajera, con el susto, ¿verdad? En ese momento tuvo que darle, no se resistió, tuvo que dar toda la recaudación que tenía en ese momento, y después el muchacho salió como si fuese nada, y según las cámaras, ¿verdad? A unas cuadras le estaba esperando el motociclista, su acompañante, para darse la fuga. ¿Cuántos se llevaron finalmente estos voluntarios? Y según la denuncia que tomamos anoche, ya vino a la administradora 500.000 guaraníes. Ahora, comisario, aprovechando precisamente que tenemos el video, sería muy importante pedir a la ciudadanía su colaboración para identificar a estas personas que están sueltas por ahí haciendo de las suyas. Sí, por supuesto, por eso es importante que difundamos las imágenes y la grabación que tenemos, porque estos van a continuar. De hecho, que antes que nosotros no lleguemos a detenerles, ellos no van a parar porque son delincuentes, tienen mentalidad criminal y van a seguir haciendo lo suyo. E incluso tenemos información que se trataría de la misma persona que ya hizo un atraco, un asalto en la zona, creo que, si mal no recuerdo, en Capiata. Y ya tenemos también entonces esas imágenes de esa ciudad y vamos a estar cotejando. Y ya incluso yo ayer estuve también en conversación con el jefe de la brigada del área central
El comisario Paredes ya tiene también en su poder todas las imágenes, todas las fotografías, todas las grabaciones, y ya está también ello en proceso de investigación. Perfecto, gracias, comisario. Cuando quiera y cuando guste. Excelente, está el comisario principal Emilio Alfonso hablándonos sobre lo que se ve en estas imágenes, Rolando, y si te fijas en este fotograma que también compartimos allí con la producción, vas a ver que estaba incluso el que ingresó munido de los guantes, mejor dicho, tapabocas también, haciendo uso de este elemento, ¿verdad?, de bioseguridad para poder ocultar su identidad e ingresar hacia la farmacia y alzarse con el dinero sin la necesidad de mostrar un arma a su víctima, más bien obligándola y diciendo que tiene en su bolsillo y si es que se resiste va a hacer uso de ella. Igualmente se logra distinguir de alguna manera al conductor de la moto, por lo menos Judith, porque tenía el tapaboca un poco bajo y quizá la gente allí de Guarambaré, si es que estas personas son de allí, o alguna ciudad aledaña pueda colaborar para poder identificar a uno de ellos al menos, que se le ve mejor, en este caso el conductor de la moto. Por eso que el ¿verdad? comisario dice que es fundamental difundir estos tipos de videos, porque más de uno seguramente, Rolando, lo va a reconocer, más aún teniendo en cuenta la nitidez de estas imágenes, la característica de la motocicleta, de sus ocupantes, y por cierto también se podrían tener otras imágenes que muestran mucho más cerca el rostro principalmente de la persona que ingresó a robar en esta farmacia que es Guarambaré. Judith, muchísimas gracias por este contacto. Reiteramos, suman los casos de inseguridad en diferentes puntos del área central, que estamos siguiendo muy de cerca. Gracias, Judith. Hasta luego. Bueno. Hablamos ahora de la importancia de la donación de plasma de aquellos pacientes que recibieron el alta al cabo de cumplir 45 días, la importancia de poder ayudar a dar vida y evitar que ingresen a terapia intensiva muchas personas que hoy están internadas. Exactamente, más de 6.000 recuperados estamos contabilizando hasta el momento, aquellos que hoy por hoy están habilitados a donar plasma porque tienen que, si bien, seguir una serie de requisitos, es prácticamente lo mismo que donar sangre en cuanto a los requisitos, ¿verdad? Por eso insistimos en eso. Y hay que tomar conciencia de cuánto podemos ayudar, ¿verdad? Exactamente, lo importante es poder ayudar porque cuando donas tu plasma no solamente estás ayudando a una persona, sino que ayudas a más personas y el resultado es favorable, por lo menos de acuerdo a lo que comentaban ya los profesionales médicos que están trabajando muy de cerca con este proceso. Estamos todos muy contentos, estamos de fiesta porque este milagro de la vida se ha dado gracias al plasma que nosotros, que un donante recuperado de COVID ha donado y ha servido para que una señora pueda continuar viviendo y se recuperó muy rápido, realmente un milagro así de la vida. Ella estaba muy bien, muy contenta, feliz con sus hijos que le esperaban. Y bueno, toda esta felicidad realmente es un regalo para todos nosotros, para la comunidad y una promesa para muchísimos pacientes que tenemos. Esta importancia también, doctora, y hablando así para toda la ciudadanía, esta importancia de la donación de plasma de las personas que ya se recuperaron justamente por COVID-19, ¿no? Así mismo, sí. Es realmente una de la donación de las personas que ya se recuperaron del COVID-19. Nosotros extraemos el plasma en un periodo determinado de tiempo y ese plasma se hacen todos los estudios, toda la parte laboratorial para que esté en condiciones. Y se congela también para que esté preparado para su uso en el momento que se lo requiere. Entonces es realmente un producto donado otra vez por una persona que se utiliza y gracias a Dios con un resultado tan positivo.
con un resultado negativo de COVID, de PCR otra vez, puede donar en 14 días. Si es que no tiene el resultado negativo de PCR, puede donar a partir del día 28 hasta el día 30. Hasta los 65 años se puede donar. Menores de 18 no pueden donar sangre, ningún hemocomponente. Hay que desayunar o hay que estar a almorzar, no venir en ayunas. Y también tomar mucho líquido cuando va a donar el plasma o la sangre también, igual, ¿verdad? Son las mismas recomendaciones que tenemos también para los donantes de sangre. Es muy efectivo y realmente fue muy rápido porque a las 48 horas la señora estuvo recuperada. Importante y reiterar nuevamente, Sí. de tu teléfono nada más, entras a la aplicación doymisangre.com y allí ya te van a informar de todos los requisitos o la forma, como explicaba la doctora, para poder ayudar a otras personas. Todavía se necesita, se tiene en este momento, pero hay que mantener la cadena porque se vienen días difíciles. Totalmente. Bueno, desde este punto vamos hasta el Alto Paraná, en donde seguimos muy de cerca más situaciones, más informaciones. Y Joel López, trabajando en vivo. ¿Cómo está, Joel? Buen día. Sol, ¿qué tal? Saludo a Rolando, a los televidentes. Bueno, hoy para dar seguimiento a este caso, un hombre de 48 años detenido por la Policía Nacional, él mismo estaba siendo buscado justamente por un hecho de abuso sexual. Fue detenido en una barrera policial ayer en el barrio Cacupemí de la ciudad de Hernandarias. Ya me encuentro con el subjefe José Román para hablar justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, bueno, muy buenos días, Joel, para usted y su amable audiencia. Bueno, ¿en qué momento y cómo se dio la detención de este hombre que estaba siendo buscado por abuso sexual? Sí, el día de ayer, siendo las 18 horas aproximadamente, tuvimos un aviso por parte de los familiares de la víctima que el ciudadano de nombre Sergio Cubilla Leguizamón se predisponía para ingresar al domicilio a retirar sus pertenencias, ya con la intención de darse a la fuga. Se procedió a la verificación del mismo y se pudo constatar que se trataba del mismo, quien cuenta con orden de prisión preventiva, mandado por el agente fiscal de turno, Alfredo Acosta Hein. Este hombre estaba siendo buscado entonces por abuso sexual de una menor. Asimismo, el día de ayer salió la orden de detención del mismo. Muchas gracias por estos datos también al oficial. Bueno, la víctima tiene 7 años según los datos del Ministerio Público. El hombre aparentemente fue sindicado por familiares de cometer este hecho en contra de esta menor y ya finalmente también está en manos de la Policía Nacional para la prisión preventiva, compañeros. Chicos, sí. Joel, ya estamos retomando el contacto contigo. Insistimos, esta situación que se da. El gobierno con relación a las restricciones se suman y presten atención a esto porque desde este lunes se van a suspender aquellas cirugías programadas, las consultas presenciales en algunas especialidades. Eso lo confirmaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, ayer en el informativo del mediodía y decía que van a dar un anuncio oficial de estas modalidades que van a ser afectadas. Reiteramos, desde el día lunes. Esa decisión ya la he tomado y efectivamente así va a ser. ¿Desde cuándo sería esto, ministro? Desde el lunes, Rolando. O sea que se va a suspender algunas consultas, vamos a volver al método telemático. ¿Y cuáles otros puntos que quizás no estemos recordando se va a incluir dentro de esas medidas desde el lunes? Bueno, principalmente el enfoque va a ser la suspensión de las cirugías que no sean estrictamente de urgencia, de emergencia o de urgencias diferidas, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, el enfoque va a estar particularmente ahí. En lo que hace a las consultas, vamos a hilar un poco más fino todavía con el equipo porque muchas veces también, Rolando, como sabrás, y justamente ese es uno de los problemas de la pandemia, el seguimiento irregular de los pacientes con enfermedades crónicas también tiene un efecto no deseado en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo un trabajo más fino, específico, tanto de lo que tiene que ver con las consultas clínicas, así como también vamos a definir un poco más
específicamente también para el gremio médico la definición de las cirugías que van a ser postergadas. Por dar un ejemplo, ministro, ¿las consultas odontológicas podrían ser suspendidas? Sí, probablemente las que no son de urgencia, efectivamente. Se puede dar eso como un ejemplo concreto, ¿verdad? Por ejemplo, una cirugía, por decirte, una cirugía plástica, por ejemplo, sí. En general sería una cuestión postergada. Quizás un control, un chequeo oftalmológico también, ¿verdad? Considerando incluso el riesgo aumentado que tiene. Pero cualquier urgencia que se dé en cualquiera de las especialidades, eso sí va a permanecer en programa. 7 grados, varios, salió el sol, ya me imagino que subió un poquitito. De a poquito a ir aumentando, yo creo que esto también tiene que ver con el viento sur que está soplando a esta hora, así que a abrigarse y a cuidarse muchísimo. En instantes vamos a hablar de la conferencia de Julio Mazzolini, el ministro de Salud. En instantes ya seguramente está preparando la señal. Y bueno, como siempre transmitiendo esto, Rolando. Exactamente, hoy van a dar a conocer el global de los fallecidos, por ejemplo. Esta semana, tengo entendido que fue el martes, o no me acuerdo qué día, el lunes o el domingo, cuando se dieron esos 19 fallecidos que no dieron de dónde eran. Entonces habían anunciado que este viernes iban a dar a conocer en su informe global. Hoy también van a dar a conocer su informe epidemiológico para ver cómo está el tema del personal de salud contagiado. Van a actualizar muchas cifras también y veremos qué otros anuncios hace el ministro, como en cada conferencia de los días viernes. Bueno, esto ya es la señal, ¿sí? La señal en vivo desde la página del Ministerio de Salud. Vamos a escuchar, a ver si ya están los detalles técnicos. Siempre agradeciendo la oportunidad de poder comunicarnos con la ciudadanía. Les queremos presentar ahora el boletín de la semana. En esta semana hemos tenido muchas novedades que tienen que ver con ámbito de la recepción de varios insumos, medicamentos, y además naturalmente estamos en este momento presentando lo que tiene que ver con la cuarentena social. Vamos a ir desarrollando estos temas entonces rápidamente. No está presentando. Vamos a ver un momentito, vamos a ver un poco algunas cuestiones. Bueno, les decía entonces que estamos, mientras solucionamos algunos problemas técnicos, estamos recepcionando varios equipos e insumos en esta semana. Hemos presentado lo que tiene que ver con, por ejemplo, la llegada de 30 servocunas, incubadoras. También hemos recibido 36 respiradores que están siendo distribuidos y que están siendo convertidos rápidamente en nuevas camas de terapia, aumentando el denominador de estas camas y ofreciendo mayores terapias. En la semana también hemos recepcionado el pago de la aseguradora Patria, que tiene que ver con la compra por vía de la excepción, el número 36. Este seguro ha pagado estas pólizas que han sido ejecutadas, por un lado, lo que tiene que ver con el anticipo de esta compra por vía de la excepción, y en segundo término también estamos hablando de lo que tiene que ver con la póliza por el contrato, del fiel cumplimiento del contrato, ¿verdad? Para un total de aproximadamente 25.000 millones de guaraníes. Recordemos que el anticipo estaba en torno a los 17.000 millones de guaraníes. Bueno, en otro orden también, en la semana estamos recepcionando, creo que ahora estamos resolviendo el problema del... Muchas gracias. Vamos a ir rápidamente, ya que ya estuvimos abordando varios de los temas. Bueno, les decía yo que las camas de terapia intensiva están avanzando de manera persistente. Hoy estamos en alrededor de 509 camas de terapia, eso es en el Ministerio de Salud Pública, con una distribución entre adultos, niños y neonatales en esos números. Pero siempre es importante recalcar que es absolutamente poco inteligente y poco propicio el poder esperar en el sistema de salud
Esto hay que seguir peleándolo fuera de los hospitales porque no hay sistema de salud en el mundo que haya sido capaz de enfrentar al COVID desde la asistencia en alta complejidad. Los nuevos equipos a los cuales ya hice referencia, y esto sigue llegando y sigue, estas son compras hechas por el Ministerio de Salud Pública y que están siendo recepcionadas gradualmente y rápidamente dirigidas a los demás, a los hospitales donde son requeridas, ¿verdad? Insumos laboratoriales, tenemos algunos contratos firmados que están en pleno etapa de provisión, hay otros que están en etapa de adjudicación, que ya vamos a estar firmando el contrato seguramente entre hoy o inicios de la próxima semana. Tenemos una disponibilidad actual para aproximadamente 30 días, eso sin contar con los grandes llamados que están en las etapas que acabo de mencionar, ¿verdad? Ya mencioné también lo de la aseguradora Patria. Y bueno, quiero enfocarme un poquito en la situación epidemiológica también actual. Sabemos que ha habido un aumento importante de casos y una aceleración en las últimas semanas. Esta aceleración se da sobre ciertos números que son relativamente bajos, entonces siempre hay que interpretarlo con alguna cautela. No obstante, encienden la alarma junto con las exigencias del sistema de salud para que podamos realmente hacer los ajustes necesarios y enfatizar, reiterar una vez más todas las recomendaciones que hacemos de distanciamiento físico y de higiene. Pero hay que poner un poquito en perspectiva la situación para entender eso, los números pequeños. Esta es la situación de Paraguay en el universo de los países. Fíjense, por ejemplo, algunos países muy desarrollados como Noruega, Alemania, se encuentran con estos números y varios países de Latinoamérica. Es muy importante lo que estamos mostrando aquí. Esta es una tasa de mortalidad. ¿Por qué es importante? Porque todos los demás datos o indicadores epidemiológicos sobre la base de un subregistro o no, pero lo que no se puede modificar es el indicador más duro de todos, que es la tasa de mortalidad, o sea, la mortalidad. ¿Y cómo se pueden comparar países con asimetrías tan grandes, por ejemplo, poblacionales? ¿Cómo se puede comparar un país como Paraguay con otros países más desarrollados, con mayor número de habitantes, con lo que se conoce como una tasa de mortalidad? ¿Qué significa una tasa de mortalidad? Es el número de fallecidos por un determinado número de habitantes. Entonces, en este caso, es el número de fallecidos por 100.000 habitantes. Y esta es la situación de Paraguay actualmente, ¿verdad? Tenemos más o menos un indicador de 2.3 por cada 100.000 habitantes y pueden ver ustedes los demás países en qué situación se encuentran. Pongamos eso en perspectiva. Actualmente, las zonas del país que tienen el 80% de los casos, Alto Paraná, Central y Asunción, tienen tasas muy similares. Alto Paraná tiene una tasa que es más o menos equivalente a Alemania. Lo demás, la zona de Central y Capital tienen una tasa equivalente a lo que es, por ejemplo, Noruega, ¿verdad? Entonces, y si hacemos una comparación, incluso promediando lo que tiene que ver con Asunción y Central, tenemos una tasa cercana al promedio del país. Entonces, ¿qué queremos reflejar con esto? En primer lugar, ¿cuál es la situación en la que estamos? Ponerla en perspectiva y también señalar por qué la situación es distinta en Asunción y Central de la que es en Alto Paraná, aunque los números en términos de aceleración sean siempre preocupantes y sobre todo también en términos de la exigencia del sistema de salud. ¿Qué es lo que estamos proponiendo entonces en este momento? Es un ajuste de la cuarentena inteligente del modo que podamos afectar lo menos posible al sector económico. También es una forma de poder proteger más a nuestra gente vulnerable y sobre todo a nuestro personal de blanco, ¿verdad? Entonces es absolutamente importante poder hacerlo ahora y poder hacer que nuestro país, que tiene que pensar en sí mismo, más allá de lo que estaba mostrándoles yo como la situación en una perspectiva más global, Paraguay tiene que pensar en sí mismo y al final de esta pandemia tiene que encontrarse en el lote de los países con menor tasa de mortalidad. Ese es el objetivo. La epidemia en sí
va a seguir propagándose, pero tenemos que hacer que ocurra con una velocidad lo menor posible, y en este momento el objetivo es estabilizar esa velocidad de crecimiento, esa aceleración que se ha dado sobre todo en las últimas 2 semanas, hacer que se puedan sostener el número de casos de modo que el sistema de salud, también a pesar de estar exigido, pueda dar la respuesta, seguir dando la respuesta que está dando en este momento. Entonces planteamos una cuarentena social para las próximas 2 semanas. ¿En qué consiste eso? Básicamente restringir la circulación en ese espacio de 2 semanas, particularmente con un horario limitado de lunes a lunes, por la noche y madrugada básicamente. También hacemos hincapié específico en lo que tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué la venta de bebidas alcohólicas? Porque es claramente un catalizador de la relajación en el ámbito social, donde contundentemente la mayor parte de los contagios se producen. Entonces esa es parte de la racionalidad con la cual estamos respaldando estas medidas, y también esta cuarentena social está un poco basada, respaldada en el aprendizaje que hemos tenido y también en la gran respuesta que han tenido varios colectivos con el ejercicio de los protocolos estrictos. Otros componentes de esta cuarentena social tienen que ver con el transporte de mediana y larga distancia los fines de semana. La idea es restringir el desplazamiento fuera de Asunción y Central, limitarlo al máximo de modo que podamos también evitar la propagación del virus. El Paraguay tiene muchos puntos, brotes del virus en este momento. Muchos de ellos son de pequeña envergadura, otros son de una envergadura mayor, pero la idea es tratar de enfocar, concentrar nuestros esfuerzos para limitar las áreas donde haya una propagación viral sostenida, como tenemos hoy en 2 departamentos y en Capital. También en los lugares públicos vamos a volver a la actividad física individual, eso quiere decir en los parques y demás, entonces uno puede ir a caminar. Se puede hacer las actividades que están protocolizadas y en las cuales hay mucho y buen aprendizaje. Por ejemplo, se puede seguir con los gimnasios dentro del horario que va a quedar establecido. Instamos también a que sigan haciendo educación todos los referentes de los distintos colectivos para poder manejarnos con seguridad dentro del protocolo. Instamos también a la gente que pueda trabajar a distancia, que lo haga. Aquellos que son de grupos vulnerables también, que se sometan a una cuarentena voluntaria para ayudarnos, y a todos los jóvenes también que podamos colaborar, los jóvenes que puedan colaborar en evitar la propagación del virus, ¿verdad? También hacemos un llamamiento a los funcionarios públicos, a las entidades, a los organismos del Estado, para limitar su dotación de funcionarios al mínimo necesario para poder cumplir con sus funciones. Eso claramente también es una recomendación para el sector privado, pero en el ámbito sobre todo de Capital, donde gran parte de la movilización tiene que ver con los funcionarios públicos, entonces a ellos se debe esta recomendación que estamos también planteando. Esta cuarentena social está acompañada por todos los ministros del gabinete, por todo el Estado en general, pero particularmente por las fuerzas públicas, y queremos una vez más reiterar que más allá de cualquier propuesta que podamos hacer el gobierno, pensando siempre en el bien general y en el bien superior, se necesita claramente sostener las medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas y la higiene para poder contener aquí. No hay muchas cosas que funcionen para enfrentar al virus, pero 3 de ellas tienen que ver. Una, las cuarentenas de distinto nivel de intensidad, pero que todas ellas, como sabemos, tienen costos económicos y de libertades personales muy altos. Hoy tenemos otras herramientas más sofisticadas que podemos llevar adelante con ayuda de la ciudadanía. Lo segundo es el testeo, el rastreo que el Ministerio sigue haciendo, y más allá de sus dificultades, con las cuales pedimos disculpas también, que hemos tenido un par de semanas difíciles en ese sentido, más allá de eso, el Paraguay es el segundo país que hace más testeos por cada contacto positivo. Entonces, hay un esfuerzo también que creo que hay que sostener y que yo reconozco mucho, sobre todo nuestro personal a lo largo de toda la República. Y lo último y lo más efectivo,
que es independiente de cualquier acierto u error, que es independiente de nuestras opiniones personales como ciudadanos y que funciona mejor que cualquier otra cosa, son las medidas que tanto reiteramos. Está en nuestras manos y en tus manos mantener la distancia, usar mascarilla, lavate las manos, y para las fábricas, para el ámbito económico, trabajemos en cuadrilla para limitar los casos que se van a ir presentando. Así que con esto terminamos el boletín de la semana. Estamos abiertos a las consultas de los medios de prensa y una vez más agradecemos a todos ellos permitirnos comunicarnos con la ciudadanía, y a cada ciudadano y ciudadana paraguaya decirle que no baje la guardia. Quien pueda quedarse en su casa, que se quede; quien tenga que salir, que lo haga responsablemente, cuidando a los demás, cuidándose a sí mismo. Iniciamos con la ronda de preguntas. Radio 1000. Según el monitoreo que realiza Salud, ¿dónde se dan hoy los mayores contagios? Es decir, centros comerciales, gastronómicos, reuniones religiosas o reuniones sociales, canchas de barrio, transporte público. Sin ninguna duda en las reuniones sociales. Para decirlo en términos un poco coloquiales, por goleada, ¿verdad? Así que realmente ahí es el problema y forma parte también del respaldo para esta estrategia que estamos llevando adelante. Incluso la experiencia con gran parte del comercio formal, de la industria, realmente es muy auspiciosa, y la mayoría de los casos positivos que vemos en las entidades públicas o que vemos en la industria o en el sector económico productivo de diversos rubros tiene que ver con contagios en el ámbito social que son llevados después al ámbito laboral, lamentablemente. ¿Qué pasaría si no se implementara ninguna modificación en la cuarentena inteligente, atendiendo al sector económico que se veía muy afectado? Yo creo que vamos a seguir viendo la aceleración de los casos, ¿verdad? Es por ello que entendemos que es necesario hacer un ajuste, y además entendemos que más adelante, y ojalá no sea necesario, pero puede plantearse la posibilidad de una restricción más importante. Es por ello que creemos que es oportuno hacer hoy un ajuste y pedimos la colaboración de la ciudadanía en ese sentido. SNT. ¿La cuarentena social ayudará a disminuir los niveles de contagios, ya que similar medida en Ciudad del Este no causó efecto? Bueno, la valoración o la percepción de que no causó efecto me parece que es prematura. Hay que esperar un poco los resultados. Los números siempre son categóricos, y evidentemente cuando las medidas de restricción o de cuarentena son más moderadas, el resultado también es más moderado y también es más lento, por así decirlo. Así que nosotros vamos a esperar un poco los resultados de esta última semana. Las semanas epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública se miden de domingo a sábado, entonces vamos a hacer esa valoración con Ciudad del Este, con Alto Paraná, pero con Ciudad del Este en particular, porque ahí otra vez está el epicentro del departamento. Ya quedó definido el tema de la suspensión de las consultas y cirugías programadas desde este lunes, y si es solo sector público o también afecta a los sectores privados, y qué otros sectores se verían afectados con esta medida. Sector público y privado, y son solamente las cirugías, digamos, programadas, no así las cirugías de urgencia o aquellas que se denominan de urgencia diferida. Claramente no va a haber problemas en el ámbito de aquellas cirugías que sean necesarias. C9N. ¿Cómo estamos en cuanto a hisopos para los test? Si se podrían agilizar los resultados, y por qué el hisopado tiene un costo muy inferior al nuestro en ciudades fronterizas como Foz de Iguazú, donde se paga $170 y el resultado se entrega en apenas 15 minutos. Sí, les mostraba yo más o menos cómo está el estado de los hisopos, de los reactivos, que es más de un reactivo, también tiene cierta complejidad. Nosotros habitualmente no entramos en ese detalle para no confundir a la ciudadanía, pero tiene bastante complejidad, hay distintos tipos de reactivos, hisopos. No sabría decirle lo que ocurre en Brasil respecto a los hisopos. Naturalmente ellos compran a una escala también infinitamente mayor a la de Paraguay. Podría darse por ese lado que tengan precios un poco más convenientes. Imagino que eso puede ser, o quizás el número de proveedores, pero hay una serie de variables que tienen que ver con el mercado que pudieran explicar, asumiendo
que estemos hablando del mismo tipo de insumo. Asunción post noticias. Si luego de las 2 semanas no da ningún tipo de resultado, ¿ya se está pensando en otro plan? Bueno, siempre hay una valoración. Desde un principio, el discurso del Ministerio de Salud Pública en general ha sido que la cuarentena inteligente, que de por sí conlleva un riesgo, porque uno va tomando esos riesgos, digamos, al aumentar las libertades personales, tenía un planteamiento de que dentro de su denominación se hacía alusión a la dinámica de esta medida. ¿Qué quería decir eso? Que uno podía plantarse, que podía retroceder, podía adelantarse. Nuestra idea es justamente evitar eso. Nosotros, uno de los objetivos más grandes, más allá de los sanitarios, que son los prioritarios, y de la salud de la ciudadanía, también está preservar la fase 3 de la cuarentena, o sea, preservar todo lo que hemos logrado avanzar en el ámbito económico. Entonces, esos son los objetivos también, y naturalmente así. No está en nuestro ánimo, en nuestro interés, hacer un retroceso de las cuarentenas, pero el peso de los indicadores o de la situación puede hacerlo si no logramos contener. La idea ahora, para ponerlo en términos sencillos, no es realista quizás plantear un descenso abrupto de los casos, ¿verdad? Con esto. Lo que logramos es, o lo que queremos lograr es estabilizar el número de casos que tenemos semanales, de modo a que la velocidad de contagio pueda contenerse lo más posible. ¿El Ministerio de Salud tiene un verdadero apoyo por parte de los demás entes estatales para hacer cumplir las normas ya establecidas? Sí, tenemos un trato muy cordial. Las decisiones siempre se toman buscando tener una mirada de todas las carteras del Estado. Sentimos nosotros ese apoyo. Obviamente siempre hay cosas que corregir, cosas que ajustar. No es fácil realmente esto, y más allá de las medidas coercitivas que se puedan plantear, yo soy un convencido de que la única forma de que podemos sostener esto y de obtener resultados que sean tangibles es a través de la conciencia ciudadana y lograr que las personas puedan realmente llevar adelante las medidas que continuamente reiteramos. Y por eso también planteamos que más allá de las concordancias o la discordancia que pueda tener la ciudadanía con determinada medida, al final del día la seguridad de nuestros afectos está básicamente en nuestras manos a través del lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia física. Diario Popular, ¿ya está establecido el horario de circulación permitida desde el lunes? No, eso todavía vamos a estudiarlo hoy, vamos a trabajar hoy en el decreto, con ayuda también de todos los colegas. Vamos a estar haciendo algunas consultas todavía en el curso de la mañana y en base a eso vamos a definir el horario específico. En caso que haya suspensión de consultas presenciales, ¿esto afectaría también a las embarazadas? No, todas las consultas deben ser mantenidas. Evidentemente hay cierto tipo de consultas que pueden diferirse, y nosotros estamos haciendo un planteamiento por espacio de un mes, y ahí vamos a reevaluar la situación, ¿verdad? Pero el área materno-infantil, por ejemplo, es un área que debe mantener su consulta. Nosotros no podemos permitirnos o debemos hacer que el impacto sobre indicadores duros como la mortalidad materno-infantil realmente no sean afectados en lo posible. También aquellos casos de enfermedades crónicas que requieren un monitoreo más cercano también tienen que mantenerse, porque si no, como he mostrado en varias ocasiones a la ciudadanía, esa tercera oleada que tiene que ver con la descompensación en mediano y largo plazo también tiene un impacto enorme sobre el sistema de salud. ABC Impreso. Medios de Brasil señalan que Paraguay ahora tiene la tasa de contagios más alta de la región. ¿Cuál es la tasa de contagios que maneja el ministerio y a qué atribuye que se haya llegado a esta situación si fuimos los primeros en tomar las medidas que fueron consideradas más acertadas? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de números pequeños, ¿verdad? Entonces, en las últimas 2 semanas, evidentemente, se ha dado una aceleración. Cuando uno ve números pequeños, entonces es así, ¿verdad?
Para darles una idea, si nosotros estamos en una habitación y tenemos 100 personas y resulta que teníamos un positivo, pero en la última semana tenemos 5 positivos, ahí hay más o menos un 500% de aumento. Entonces, cuando uno mira eso en números pequeños, sí, y es precisamente lo que queremos contener. Paraguay está aún en términos de números y proporcionales muy bien, ¿verdad? Pero el tema es que Paraguay tiene que pensar en Paraguay, ¿verdad? Por eso les mostraba estos datos de cuál es la situación para poner en perspectiva con el dato que no se puede movilizar y que es transversal a todos los países, ¿verdad? Donde estamos aquí y cuál es nuestra situación comparativa. En el curso del tiempo, y esto hay que decirlo con toda honestidad, Paraguay va a ir corriendo hacia acá. Pero la idea es que ese pasaje sea el más lento posible. Entonces, esa aceleración de por sí inquieta más que en los números absolutos, en la necesidad de poder contener y hacer que sea constante y que incluso pueda gradualmente descender. Pero son números pequeños, entonces la aceleración es una cuestión muy relativa, ¿verdad? Ante la crisis de insumos y aumento de ocupación de camas, ¿se planea instalar tiendas de campaña para hospitales de emergencia? ¿Van a solicitar apoyo internacional? Eso ya se ha hecho, o sea, todo eso ya es parte de la planificación. Recordemos que hay 2 hospitales de contingencia, más de 200 camas. En todos los hospitales también se han instalado containers, se han instalado carpas. Basta ir a ver, por ejemplo, el área metropolitana, nada más, el Hospital Barrio Obrero, Villa Elisa, Limpio, etcétera, muchos otros, Calle I, una serie de hospitales. Esa planificación ya lleva meses y ya hace rato que tenemos ese tipo. Y se están contemplando otras construcciones en el área, en Alto Paraná, en Limpio, en Lambaré, etcétera, para aumentar las condiciones. Hoy la ocupación de camas y lechos convencionales está más o menos alrededor del 40%. Y hay muchas otras que pueden ir desplegándose según necesidad. Donde sí existe una alta exigencia es naturalmente en el ámbito de terapia intensiva, a pesar de un crecimiento del 120%. Yo les recuerdo, el sistema de salud ha pasado de 214 camas hoy a 509, como les mostraba desde el inicio de nuestras gestiones operativas, a nuestra gestión, y desde el COVID en sí estamos ya alrededor de 200 camas nuevas de adultos que estamos ofreciendo. Así que, pero hay que enfatizar, no hay sistema de salud del mundo que esté preparado para esto. De hecho, nos encontramos muy cerca de la meta que nos hemos trazado de lo que puede ser operado y de lo que es un crecimiento sostenible o hasta de emergencia del ámbito de terapia intensiva. Pero no nos engañemos, no es el lugar donde podemos pelear con posibilidades de éxito. Entonces le pedimos realmente a todos que pongamos un poco, que rectifiquemos rumbo nosotros y el ciudadano común para poder hacer frente a esta pandemia. Última hora digital. ¿Hasta cuándo se tiene proyectado la curva ascendente de contagios de COVID-19? Bueno, es difícil predecir eso. Nosotros entendemos que esa curva va a seguir aumentando, pero lo que hay que buscar es que esa alcance una meseta, es decir, para ponerlo en términos sencillos para el ciudadano común. Si hoy tenemos, por ejemplo, en Alto Paraná, teníamos un promedio de, hace 4 semanas teníamos más o menos 300 casos en la semana. En las últimas 3 semanas hemos pasado de 500 a más o menos 800, y la idea, lo que tenemos que lograr es primero que se estabilice en un número y que eventualmente vaya bajando. ¿Hasta cuándo va a ir esa curva ascendente? Es difícil predecir. El ritmo, el contagio va a continuar, la circulación del virus va a continuar, porque hay una circulación viral sostenida, pero tenemos que trabajar todo para contener y que se mantenga estable como primer objetivo. El laboratorio biomolecular de Coronel Oviedo cerró por falta de insumos. ¿Cómo se explica esto en medio del pico de contagio? Sí, se explica de la siguiente manera. Hay distintos tipos de reactivos en distintos laboratorios. Entonces hay ciertos reactivos que están siendo entregados, hay otros que ya tenemos en gran cantidad. Entonces lo que ha hecho el Ministerio es fortalecer otros laboratorios
que están procesando el mismo número de muestras e incluso mucho más. Como se habrán percatado, ayer estuvimos aproximándonos a casi 3.800 muestras. Entonces, en este momento hay otros laboratorios que por tener otros tipos de reactivos con los cuales contamos, están procesando las muestras transitoriamente de este hospital hasta que tengamos la provisión de estos reactivos que provienen también de llamados que están en etapa de adjudicación en este momento. Entonces, el procesamiento está asegurado, solamente que hay algunos laboratorios que por esa cuestión técnica que acabo de explicar, transitoriamente sus muestras van a ser procesadas en otros hospitales. ABC Cardinal, ABC TV. Con 218 internados y 63 en terapia intensiva, ¿está ya en apuros el sistema público sanitario? El sistema tiene aproximadamente un 75% de ocupación. Ese número va variando porque el denominador también aumenta, es decir, estamos generando más camas. Hay una exigencia importante, eso es innegable, y por eso también enfatizamos la necesidad de seguir con todas las medidas de los ciudadanos también y trabajando para que la menor cantidad de paraguayos y paraguayas requiera una atención hospitalaria y también seguimos trabajando para que quien lo requiera tenga realmente la atención que se necesita. Pero decimos siempre, la pandemia ha puesto de rodillas a muchos países desarrollados con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Entonces, eso enfatiza el requerimiento de que sigamos peleando fuera de los hospitales. Se reitera esta consulta. ¿Es cierto que Paraguay tiene ahora la mayor tasa de contagio comparando con otros países? Claro, pero son números, son proporciones distintas y estamos hablando de un periodo corto de una semana. Entonces, son números muy relativos. Los números que mostré aquí anteriormente son mucho más contundentes. Por supuesto que eso hay que cambiar, pero son números muy pequeños realmente y de un periodo de tiempo corto. Sí son indicadores de que tenemos obviamente que ajustar medidas, que es precisamente lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía en el departamento de Central y en Capital. Alto Paraná tiene otro manejo, porque vimos que los números son distintos. No es lo mismo la situación de estos dos departamentos y Capital respecto al país, y tampoco es lo mismo la situación de Alto Paraná respecto a Central y Capital. Unicanal, ¿qué espera de la reunión con gremios y sindicatos de esta tarde? ¿Continúa el planteamiento del centro de monitoreo? Sí, bueno, yo espero poder acercar un poco posiciones, espero poder construir un diálogo que nos permita lograr el mismo objetivo, que es básicamente mejorar el sistema de salud, detectar rápidamente los problemas, solucionarlos. Es también importante poder trasladarles a ellos la información de manera directa de lo que se está haciendo, de lo que se cuenta. Aparentemente el tablero del Ministerio de Salud Pública, donde están todos los datos actualizados sobre todas las compras de manera transparente, a veces no es de uso muy frecuente, quizás por una cuestión de familiaridad o demás, es muy amigable. Todos los datos están ahí, pero también van a ser mostrados explícitamente. Y esperamos también alguna cooperación que vaya más allá de solamente las denuncias, entonces vamos a trabajar en ello con él. En cuanto a la distribución de equipos de bioseguridad en el país, atendiendo a las denuncias que se presentan. Bueno, precisamente ese es el ámbito en el que creemos que puede haber una gran cooperación de los gremios. Como nosotros decimos, en el ámbito de equipos de protección individual no tenemos ninguna dificultad. Le voy a dar un ejemplo concreto de eso. Hasta ahora, la distribución de mascarillas N95 o similares orilla más o menos las 500.000 en todo el país, ¿verdad? Con ello, en general, no hemos tenido problemas. Solo en esta semana, eso no lo he reportado aquí, solo en esta semana hemos comprado otras 480.000 y no compramos más porque tenemos que conciliar un poco el aprovisionamiento, la fecha de vencimiento, y además estamos buscando el mejor precio y más conveniente, o sea, estamos muy estoqueados. Entonces, hay que trabajar si tenemos una denuncia concreta, podemos rápidamente resolverla y ahí podemos tener la ayuda de ese monitoreo también.
y ver si se trata de un problema de distribución, de racionalización, de un problema de gerenciamiento local para poder rápidamente poder resolver el tema. Última hora impreso. Con el aumento sostenido de casos y muertes cada día, la estrategia de salud ya apunta ahora a tener números que no sean tan altos como en otros países. Bueno, la realidad de la epidemia, la pandemia en todo el mundo es la que les mostré aquí, ¿verdad? Creo que eso nos pone en perspectiva cuál es la situación, ¿verdad? Pero Paraguay tiene que pensar en Paraguay, más allá de que tengamos números súper auspiciosos. En general, la realidad de las exigencias al sistema de salud es algo concreto que nosotros tenemos que trabajar. Pero fíjense dónde está Paraguay y miren la cantidad de países desarrollados que están por aquí, ¿verdad? Pero a Paraguay lo que le tiene que importar es que de aquí al final de la pandemia nos movamos lo menos posible hacia este lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que lograr como país. Algunas personas de otros departamentos quieren venir a Asunción y Central porque deben realizar una gestión impostergable. ¿Deberán contar con alguna constancia para dicho traslado? Bueno, sí, en general la orientación es más bien de Asunción y Central para afuera, ¿verdad? Pero en todo caso es más bien una cuestión de sentido común, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que solamente aquellas personas que están exceptuadas o que realmente lo requieran desde un punto de vista laboral o de una situación impostergable, que se trasladen con todas las medidas de protección. Noticias Paraguay. Actualmente, ¿cuántos profesionales se están preparando, capacitando para trabajar en unidades de terapia intensiva? Bueno, recientemente hemos culminado un curso de capacitación en ese sentido, 275 médicos, más de 900 enfermeras que están dispuestas y que nosotros vamos a estar incorporando en la medida de que así lo deseen también al sistema de salud para que puedan reforzar el trabajo en las unidades de terapia intensiva, siempre bajo la supervisión de un especialista en el área. ¿Puede explicar qué tratamiento reciben los internados en salas comunes? ¿Qué medicamentos utilizan? Sí, bueno, el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro Operativo de Emergencia, que es una mesa que ha sido instalada desde el inicio de la pandemia, trabaja en varios ámbitos. Uno de ellos es la elaboración de protocolos de tratamiento. Un protocolo de tratamiento se basa en la mejor evidencia científica que exista, se basa también en la convocatoria de profesionales destacados de sociedades científicas que permiten ir generando un esquema de distintas drogas, de distintas acciones que se pueden usar en el tratamiento para poder tratar de la mejor manera posible. Y ese protocolo es muy dinámico porque, como ustedes habrán percatado, hay muchas drogas que inicialmente parecían promisorias y que hoy han sido descartadas por inefectividad o porque pueden tener algún efecto colateral. Entonces, ese protocolo está colgado en la página del Ministerio de Salud Pública, se ha elaborado con la cooperación de sociedades científicas. Hay muchas cosas que son introducidas en eso. Tenemos medicamentos como corticoides, que en algunos casos se usan algunos antivirales, se usan también antibióticos por la posibilidad de una sobreinfección, se usan los respiradores y esto está continuamente sujeto a la aparición y de evidencia científica. Lo que es muy importante entender es que un resultado anecdótico, ¿qué quiere decir eso? Probé un medicamento en 3 personas y parece que anduvo bien. Eso desde el punto de vista de la ciencia no sirve y además es muy riesgoso. Tienen que hacerse estudios clínicos controlados con determinados condicionamientos que permitan asegurar que los resultados obtenidos realmente sean objetivos. Entonces, cuando por la seguridad de los pacientes, por la eficacia, por una cuestión ética, entonces el Ministerio solo puede recomendar aquellas cuestiones que están plenamente verificadas. Radio Concierto 89.1. ¿Cuánto tiempo más durará el periodo de prueba en el laboratorio de Alto Paraná para que trabaje de manera descentralizada? Está más bien no tiene que ver tanto con un periodo de tiempo como de un número de muestras
que tienen que alcanzar para atingir. Yo creo que estarán muy cerca seguramente ya en los próximos días de poder hacer ya un procesamiento de muestras sin un control específico del laboratorio central. Ya van a tener su certificación. ¿No tienen otra estrategia para combatir los contagios que no sea la cuarentena, visto los resultados, ya que la curva sube en vez de bajar? Bueno, como he mencionado antes y reitero, solamente hay 3 cosas que se pueden hacer hoy para el COVID, aquí y en cualquier parte del mundo. Las cuarentenas de diversa índole y son evidentemente medidas muy efectivas, pero son medidas muy burdas, muy gruesas, con demasiado costo económico, pero son efectivas. Prueba de ello es, por ejemplo, la situación en Foz de Iguazú, que ha mejorado sustancialmente cuando estaba muy crítica a través de una cuarentena total por un periodo de 2 semanas. Pero nadie quiere eso. Otra cosa es que en este periodo de tiempo también hemos tenido una curva de aprendizaje que nos permite hoy ser un poco más sofisticados en cómo podemos aplicar esto, ver qué prácticas han resultado exitosas y cuáles no. La segunda estrategia tiene que ver con el testeo de la gente, con identificar los casos positivos y los contactos de estos casos positivos y restringirlos. Y la tercera y la más efectiva de todas, pero es donde tenemos que enfatizar más nuestro esfuerzo y donde también hemos tenido el mayor relajamiento, tiene que ver con las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Telefuturo. La demora en toma de muestras y entrega de resultados continúa. ¿Cuándo se normalizará el tema de los test? Nosotros creemos que para la próxima semana se ha cortado de manera muy alta la brecha que existía. Estamos resolviendo eso gradualmente. Quiero aprovechar también para agradecer toda la colaboración de la gente que está implicada en el proceso de toma de muestras y en el procesamiento de ellas. Y se ha disminuido mucho, como habrán visto, hay un gran esfuerzo que se ha dado en la última semana, donde ha aumentado sustancialmente el procesamiento de muestras y donde se está recortando esa brecha, y vamos a seguir trabajando arduamente para que así siga siendo. Los resultados de muestras eran de 10 días atrás. Actualmente, ¿de cuántos son los resultados que vemos hoy? Bueno, no quisiera aventurar eso, solamente les puedo decir que el informe que tenemos es que esa brecha se está recortando y que para la semana que viene tendríamos ya una actualización. Lo ideal es que esto se mantenga entre 72 horas y máximo una semana, porque eso nos permite poder continuar con la estrategia de los protocolos de manera efectiva. 1 de marzo. ¿La ivermectina está indicada para el tratamiento contra el coronavirus? Bueno, en otros países como Brasil y Bolivia la utilizan. ¿El Ministerio de Salud qué dice al respecto? Que hay que hacer lo que es prudente, y lo que es prudente es aguardar los estudios que sean más efectivos. Solamente en esta semana he recibido a través de la Organización Panamericana de la Salud, a través de una suerte de observatorio que monitorea todas las drogas que están siendo estudiadas para eso. Y en el caso de la ivermectina, tiene un estudio laboratorial, es decir, no en seres vivos, y tiene 2 estudios en seres vivos que tienen ciertas cuestiones metodológicas que no hacen todavía los resultados muy confiables. Entonces, yo creo lo más prudente y lo más serio que uno puede hacer desde un Ministerio de Salud Pública es aguardar eso antes de recomendar una droga a la población. Basta ver algunos ejemplos concretos que hemos tenido, como por ejemplo el caso de la hidroxicloroquina. Entonces, sí estoy al tanto de que se usan en ambos países. Ellos tienen reportes de que tiene un efecto positivo, pero esos reportes tienen que pasar por el rigor de ciertos estudios científicos y ojalá realmente sean provisorios. Pero el Ministerio no puede hacer una recomendación hasta que esa evidencia esté disponible. Con esta última consulta cerramos. ¿Se va a controlar de vuelta el papel de traslado para trabajadores exceptuados de la cuarentena social y cómo se hará con los buses de corta distancia? Sí, los buses de corta distancia van a tener los controles que son habituales y están estipulados. No son objeto de una restricción más allá de los protocolos en sí. Y sí, creo que va a ser, si bien no hemos discutido específicamente eso, sí creemos que va a ser muy importante que tengan los permisos pertinentes para documentar que son exceptuados aquellos que tienen que hacer traslados más grandes.
a todos los medios de prensa. Bueno, lo que fue esta conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, 48 minutos duró justamente este informe en donde habla de un panorama actual en nuestro país y las medidas que se tomarán. Y también habló de la cuarentena social que va a ser puesta en marcha ya en los próximos días, desde el lunes quizás, el domingo, el sábado tal vez salga el decreto presidencial, donde va a reglamentar esto. Reiteramos, el tema de la restricción para circulación en determinado horario todavía no se tiene establecido, de lunes a domingo. También la restricción en ese mismo horario de comercialización de bebidas alcohólicas, el tema del transporte interurbano, también los fines de semana, y el la tema... actividad física individual, otro de los temas que de alguna manera se van a restringir. Lo decíamos, limitar también la dotación de funcionarios públicos, otra medida que se va a adoptar. Con respecto a la situación de las camas, 75% de ocupación en el sector público, tenemos 509 camas de unidad de terapia intensiva para adultos y niños, y quizás una de las frases que también nos deja ahí pensando es que más adelante se podría dar una restricción más severa. O sea, retroceder de fase está dentro de la probabilidad. Exactamente, y eso depende mucho de los indicadores, decía el ministro Mazzoleni. Si no se logra controlar el nivel de contagio con esta cuarentena social, evidentemente, porque esto es lo que se busca, evidentemente van a tener que adoptar algún tipo de medidas más severas para los próximos días, si es que esto llega o sigue en aumento, al menos los números. Bueno, compartimos también unos datos importantes, Rolando, que justamente ayer te hacías eco de un medio internacional que hablaba de los números de la región. Exactamente, y que también se le consultó hoy al ministro en reiteradas ocasiones sobre la tasa de contagio en Sudamérica, donde Paraguay está liderando con un 1.95. Este informe es de Londres, ¿verdad? Es de Londres, una institución que hace seguimiento a 68 países de la región, y ayer la Red Globo se hizo eco justamente porque afectaba también a Brasil, donde se da una desaceleración de contagio por primera vez desde abril de este año, y sitúa a Paraguay con un 1.95, el más alto de Sudamérica con relación al tema de la tasa de contagio. Es decir, una persona necesariamente le contagia a otras dos más, es lo que decía este informe de la universidad, que también hace una proyección de la cantidad de fallecidos, porque esto va variando hasta marzo, por lo menos, la ocupación siempre hacen un cálculo sobre la ocupación de camas, la cantidad de fallecidos que se registra diariamente, entonces ellos van tomando ese parámetro. Si nos fijamos en el mapa, Paraguay es el que lidera con 1.95, seguido por Argentina con 1.21 en cuanto a tasa de contagio, y Ecuador con 1.16. Chile hoy se encuentra, pudo contener también desde hace varios días, decía este informe, con el 0.85%, pero recordemos que esto va variando constantemente porque estamos hablando siempre de proyecciones. Cuando hablamos de Chile y Brasil, ¿verdad? Y este retroceso mucho, tuvieron que ver las medidas de restricción que se aplicaron. En el caso de Chile, varias comunas que volvieron a fases mucho menores a las que ya estaban desarrollando, la misma cosa en Brasil. Y lo dijo el propio ministro hace instantes, ¿no? Que quizás cuando se habla de restricciones mucho más severas, es ahí donde recién se pueden ver la diferencia en los números. Hoy lo que se busca por lo menos es estabilizar la cantidad de casos semanales en nuestro país. Y no solamente este mapa, tenemos que hablar también de otros informes como el de la Universidad de Oxford, que habla de la curva de contagio, cómo va creciendo, y que en los últimos 7 días también Paraguay lidera en un porcentaje bastante elevado. Hablamos por encima del 38% en cuanto al nivel de aceleración del contagio de la enfermedad. Estamos hablando de diferentes instituciones que hacen una proyección y donde sitúa también a Paraguay en un lugar bastante preocupante. Estamos hablando en el primer lugar. Bueno, seguimos muy de cerca estos números, también los informes que se van a seguir presentando, nos imaginamos desde otras instituciones, porque el trabajo debe ser en conjunto, mucho trabajo por parte, y esperemos que así sea, del viceministerio también de transporte, otros controles que se deben seguir insistiendo, así que vamos a hablar de eso enseguida. 10 grados la temperatura, mañana que avanza con mucha información, día viernes. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales y compartir con nosotros todas las noticias también a través de nuestro WhatsApp, el 0986
justamente 325-000, ¿sí? Para que... Ahora de la economía, y uno de los sectores que se ve afectado de alguna manera por esta pandemia guarda relación con el rubro de los alquileres. Muchos tuvieron que abandonar estos locales que estaban arrendando. En otros lugares los precios disminuyeron porque la demanda también cayó. Amílcar Ferreira, analista, hizo un estudio con relación a cómo se encuentra actualmente este mercado a 5 meses de la pandemia. Pero vemos otro grupo también de propietarios que más bien se han mostrado inflexibles en esa condición, ¿verdad? O en ese aspecto del monto del alquiler, y esto lo que lleva es al cierre definitivo del local y al retiro de la persona que está alquilando ese local. Y por eso es que también vemos muchos locales, ¿verdad? Si vos recorres algunas de las calles importantes comerciales de Asunción, una de ellas, por ejemplo, el Senador Long, vas a ver muchísimos locales que están cerrados. Y yo creo que, por lo menos de lo que estamos percibiendo, es que una parte de esos locales no se hubieran cerrado si es que se hubieran realizado negociaciones más inteligentes que permitieran, digamos, reducir los niveles de alquiler, por lo menos de manera temporal, yo diría hasta fin de año o hasta marzo del año que viene. Eso más o menos es lo que estamos viendo en los contratos que son renegociados. Se establece un plazo de hasta marzo del año que viene con un alquiler reducido para dar la oportunidad que pase esta pandemia, que los comercios se puedan recuperar, pero que luego sigan funcionando. Yo te diría un poco mi opinión, ¿verdad? Como analista, es que desde el punto de vista de los propietarios es mejor reducir el alquiler y mantener el local alquilado que por una pretensión de mantener un alquiler más alto, perder ese alquiler y bueno, que es lo que... Informaciones. Exactamente, ya está Blanca López con nosotros para ampliarnos detalles sobre este procedimiento que se hizo más temprano. Blanca, adelante. Gracias, Sol, Rolando, audiencia de C9N. Y efectivamente, temprano se ha realizado un allanamiento en la zona de la calle Lombardo, en unas callejuelas que están en la zona del barrio Santísima Trinidad. ¿Cómo empieza la historia? A un joven se le robó su motocicleta, que ya había pagado todo, lo utilizaba para el trabajo, lo levantaron de la vía pública y posteriormente empezó a mirar en redes sociales. ¿Y qué se encontró? Se encontró que su motocicleta estaba siendo ofrecida a través de las redes sociales, pero para ser vendida en piezas. Hablamos con el comisario Víctor López, el jefe de operaciones del Departamento de Investigación de Delitos, sobre este allanamiento. ¿Cómo empieza esta investigación? Bueno, nosotros recibimos una denuncia de un hurto de motocicleta. Posteriormente la víctima se acerca a esta oficina y manifiesta que ve por las redes sociales que se está ofreciendo en parte su motocicleta. Realizamos la investigación, el personal contacta con esta persona con la que tiene la motocicleta y le envía una fotografía de la motocicleta entera todavía. Entonces pudimos ubicar esta casa y solicitamos el allanamiento correspondiente. Hoy en horas de la mañana procedimos a allanar esa casa. Se procedió la incautación de la motocicleta denunciada y la detención de esta persona. Aparentemente era un grupo que ya estaba levantando motocicletas específicamente para posteriormente venderlo en piezas. Así mismo, nosotros calculamos que hay un grupo que roba la motocicleta y esta persona, ahora estamos investigando si es integrante de la gente que habían robado la motocicleta y posteriormente venden parte por redes sociales. Esta vez, Rolando, Sol, podemos decir de rápida reacción también de la justicia, porque este muchacho se acercó al Departamento de Investigación de Delitos de Asunción y les contó su experiencia. Él encontró en redes sociales y le dijo al vendedor, porque quería vender en partes la motocicleta, vender el motor, vender el tanque aparte. Entonces le dijo, ¿no tenés una moto entera para venderme? Entonces el vendedor, que hoy fue detenido, le dijo, sí, mira esta moto. ¿Cuál era la moto? Su motocicleta que había sido robado. Hablamos con el detenido y él alegó
de que él compró de otra persona por 300.000 guaraníes. Yo ese compré nomás. ¿Vos compraste por cuánto? Por 300. ¿300.000? Sí. Pero una moto sale mucho más. ¿Cómo? ¿Cuánto sale una moto? 1.000.000 por ahí, no sé. ¿Y qué te dijo el que te vendió? Y que era robado, pero que no estaba buscado. Ah, o sea, vos sabías que comprabas una moto robada. Sí. ¿Y no te dio pena saber que le estaba sacando algo a alguien? ¿No quisiste denunciarle que te vendió? Y no, porque era mi amigo también. O sea, era un conocido del barrio. Conocido del barrio, entonces. Sí. Y te dijo que él robó. Sí. Bueno, corrió con suerte la víctima del robo porque su motocicleta estaba a punto de convertirse en una moto transformer o ensalada porque la iban a desarmar para vender en piezas. Moraleja, por un lado el Ministerio Público que rápidamente solicitó el allanamiento y se pudo incautar y recuperar la motocicleta de esta persona que dependía de ese biciclo para poder trabajar. Y por otro lado, si se te roba algo, busca en las redes sociales por si acaso alguien lo está vendiendo y capaz que uno pueda reconocerlo. Perfecto, Blanca. Perfecto, muchas gracias. Información de último momento que ha publicado la cuenta de la APF tranquilizando a los que tienen que ver con lo que tiene que ver con el partido entre Olimpia y Guaraní. Acá tenemos el tuit. La Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizadas a los contactos del caso positivo al COVID-19 en el plantel del Club Olimpia, los estudios laboratoriales dieron negativo. En tanto, el integrante que dio positivo se encuentra en cuarentena. Sigue el segundo tuit. El partido entre Olimpia y Guaraní, correspondiente a la fecha 15 del torneo de apertura, se disputará esta tarde desde las 17:15 horas en el estadio Manuel Ferreira. Entonces queda aislado el jugador suplente Rolando Solans, que dio positivo a COVID, y el resto de los integrantes del plantel decano han dado negativo. Por ende, está habilitado Olimpia para disputar el partido de esta tarde. Anoche anunciaban también que en Sportivo Luqueño detectaron un caso y cerca al mediodía otro en el Quelito. Sí. El del Quelito es un administrativo, lo decía el mismo presidente, y el caso del Sportivo Luqueño todavía no se ha confirmado si es integrante del equipo titular o parte del plantel principal. Las medidas, protocolos que se establecen, que ya de alguna manera se están registrando, no es el primer caso, seguramente van a estar trabajando también así con los próximos casos que se puedan registrar en el fútbol paraguayo. Gracias, Martín. Hasta cualquier momento. Bueno, hace un rato después de la conferencia de prensa, cuando se le consultaba insistentemente al ministro de Salud sobre el tema de la tasa de contagio, que ayer se hacían eco medio brasileño sobre un informe que proviene de Londres, que monitorea 68 países, el ministro trató de dar una explicación quizá un poco más tranquila, más calma, pero al tuit que justamente anoche estaba compartiendo y donde se ve el mapa donde Paraguay se sitúa en un porcentaje bastante alto, que dice el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud, que este número se traduce en el pico llegó. Llegó el pico, dice, mientras la mayoría está de salida, muchos países de la región ya están de salida, nuestro país está entrando a la tormenta. Es momento de extremar las medidas de prevención y protección. No hay que salir si no es necesario. Por primera vez, una autoridad de salud habla de que el pico llegó, porque decían anteriormente que hay que esperar que pase. Claro. Y cuando bajen los números allí recién vamos a saber si es que el pico ya habíamos atravesado. Pero hoy el doctor Carlos Portillo dice que el pico del COVID-19 llegó basándose justamente en esta proyección que hace una institución de Londres, sí, que monitorea 68 países y que ubica a Paraguay en una situación bastante complicada en su tasa de contagio. Bueno, vamos a ver la manera también de charlar con otras autoridades de salud. Vamos a repasar este mapa justamente que habla de esta tasa de transmisión en la región América del Sur. La fuente es justamente el Imperial College de London, en donde habla de los números de Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y nuestro país. Exactamente, destacaban en Brasil esto porque ellos... Sabemos la cantidad de casos, ellos pasaron el 1.000.000 de contagiados, más de 100.000 muertos también.
Y por primera vez, decía este informe de Londres, que Brasil muestra una desaceleración en su tasa de contagio. Estamos hablando de 0.98, algo que lo están celebrando, si bien los contagios siguen aumentando. El tema de Chile también resalta este informe, que se mantuvo durante 8 semanas más o menos, se está manteniendo esto, siempre según este informe. Ya en el caso de Ecuador está por los 1.16, Bolivia un poco más abajo, 1.05, Argentina 1.21 y Paraguay 1.95. Y con esto confirmamos con lo que nos decía el doctor Portillo, que el pico llegó y que es el momento de extremar las medidas porque estamos en plena tormenta. Dice textualmente, eso traduce que el pico llegó. Mientras la mayoría está de salida, refiriéndose a los otros países de la región, nuestro país está entrando a la tormenta. Es momento de extremar las medidas de prevención y protección y no hay que salir si no es necesario. Bueno, y en medio de toda esta situación hay que hablar de fechas que no pasan desapercibido. El Día de Folclore se desarrolla mañana en medio de la situación que estamos pasando y con las medidas sanitarias correspondientes. Nata nos comenta los detalles. Nata, buen día. Qué lindo, y así, compañeros, estamos arrancando ya este contacto porque recordemos que el 22 de agosto se recuerda el Día Internacional del Folclore. Es por eso que vamos a hablar con David Brites, él es de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Bueno, David, comentarnos qué actividades nos espera por el Día del Folclore y así también por la Semana de la Guaraña. Muy buenos días. Buenos días. Y mañana estamos celebrando lo que es el Día del Folclore con una serenata virtual a través de las redes sociales y cumpliendo 32 años del Centro Paraguayo Japonés. A través de las redes sociales se van a hacer la transmisión, nos pueden seguir en @culturaasu y también se viene a partir del domingo lo que es la Semana de la Guaraña con la OSCA Digital, conciertos estamos también con la Orquesta Sinfónica de la Uninorte. También van a estar el Ballet Clásico y Moderno Municipal y durante la semana se van a realizar charlas virtuales, conciertos, todo a través del Facebook Cultura ASU. Bueno, ahí estamos hablando de que se implementa esta modalidad también digital, teniendo en cuenta que estamos en pandemia para no exponer a la gente, tampoco a los artistas, pero recordando siempre las diversas actividades culturales. Asimismo, para que la gente se prenda desde sus casas a través de todas las plataformas, pueden ver a través del celular, disfrutar un concierto en su casa, en vivo, a través de la televisión, ¿verdad? De esta posibilidad que nos está dando la tecnología. ¿Nos podés recordar quiénes van a estar participando, los artistas que vamos a poder ver a través de la página de... Sí, así mismo. Tenemos la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, el Ballet Clásico y Moderno Municipal, la Orquesta de la Uninorte, van a estar la Orquesta de la Policía también. Vamos a tener charlas virtuales donde la gente va a poder interactuar. Y además una serenata como celebrando el Día del Folclore, que es mañana, donde van a estar la banda y el ballet folclórico municipal. Bueno, ¿nos reiterás la página para que la gente anote y esté atenta de todo lo que van a hacer? Asimismo, nos pueden seguir en @culturaasu a través del Facebook, en Instagram y en las diversas plataformas sociales. Bueno, muchísimas gracias, David. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, para ir cerrando entonces, les dejo con esta coreografía que van a estar bailando y deleitando al ojo ya de todo el público. Es una pareja del ballet folclórico en compañía del conjunto folclórico municipal. Cerramos así.
Internacional del Folclore mañana se llevará a cabo en estas circunstancias, con estas medidas, simplemente también para dar un homenaje a lo nuestro. Exactamente, tomando todas las precauciones, pero para tratar un poco también de distenderse, pues es súper necesario. Ya está Martín con nosotros. ¿Qué pasó, Martín? No, estaba descubriendo la tecnología. Y ahí está programa, ¿se puede hacer en vivo? Sí, estamos en vivo, Martín. Me permiten, sepan entender. Adelante. Ahí está. Sí. Bueno, tenemos una invitada especial, ¿eh? Ella es emprendedora, ella es una triunfadora, ella es una mujer creativa, es paraguaya. Y le ha hecho nada más que los botines a un tal Lionel Messi, a un tal Ronaldinho. Así que tenemos el gusto de dialogar con ella. Lili Cantero, te saluda Martín. También estoy con Solange Encina y con Rolando Rodi. ¿Cómo estás, Lili? Hola Martín, Solange, Rolando, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia también. Súper bien acá, con el frío, pero trabajando a full. Bueno, me imagino que en poco tiempo en tu vida ha cambiado mucho, Lili. Uno recuerda yéndote a visitar a tu local y el salto que ha dado tu carrera, estando en el Museo de la FIFA, codeándote con gente muy importante. ¿Cómo viviste todo este proceso que se dio tan rápido? Sí, tal cual. Y la verdad que sí, bastante rápido fue, pero también son 7 años de mucho trabajo desde que empecé con todo esto, pintando sobre primero alpargata, después botines. Y hoy en día, bueno, viendo el fruto de mi esfuerzo de tantos años de trabajo, con esto que pasó recientemente, que un par de botines están en el Museo de la FIFA, que para mí me llena de orgullo. Lili, recuerdo porque me tocó hacerte una entrevista hace creo que 3 o 4 años atrás, cuando de alguna manera salías, se hablaba mucho de tu trabajo cuando empezabas a realizar para jugadores, tanto aquí locales, como también creo que un jugador de Perú. ¿Fue ahí que comenzó todo esto? Recordame un poco, Lili. Sí. Fue ahí, o sea, de hecho, bueno, todo empezó cuando yo empecé a pintar alpargatas para mí, para mis amigas, y luego fue que empecé a pintar botines para mis amigos, y ahí a partir de una tienda de artículos deportivos fue que empezaron los contactos con los jugadores profesionales de primera división. Entonces, nada, se dio muchísimo movimiento en redes y demás, porque a la gente le gustó mucho mi trabajo, era algo bastante nuevo para aquella época, entonces, nada, fue algo genial. Para llegar a Messi, porque vamos a ir por, esto es lo último, ¿verdad? Pero siempre te mostraste muy fanática del 10 de la selección argentina. ¿Cómo se da eso en su momento? Porque eso también de alguna manera te catapultó o llegó a tener una repercusión tremenda. Sí, así mismo, la verdad que lo de Messi fue un antes y un después de mi carrera. Yo había decidido enviarle los botines a él para que reciba mi trabajo, para que conozca mi trabajo, y a él le encantó, se tomó una foto con los botines, me hizo llegar la foto, se puso en contacto conmigo, personas de su familia, entonces fueron así momentos geniales. Y después, como 6 meses después más o menos, tuve la oportunidad de conocerle en el predio de la AFA en Argentina, que también fue una experiencia increíble porque después de tanto tiempo y tanto trabajo lo conocí personalmente y fue genial. Lili, contanos cómo empezó el proceso creativo para hacerle los botines a otro gran ídolo del Barcelona, del fútbol mundial, como Ronaldinho. Bueno, la verdad que el contacto ya se había hecho hace bastante tiempo, era como que un pendiente mío, y aparte que yo a Ronaldinho lo admiro mucho porque es como que mi ídolo de la infancia, siempre digo que es el jugador que me hizo amar el fútbol con toda su magia, entonces es como que algo especial para mí. Y bueno, y la parte creativa ya lo tenía en mi mente hace bastante tiempo, ya tenía idea de cómo quería el diseño y demás cosas. Entonces, ahora que se dio la oportunidad que estamos los dos en el país, entonces fue que decidí hacerle los botines y bueno, llevárselo personalmente. Nos comentan los detalles de los botines, porque vemos justamente la imagen de Diño de pequeño, una imagen un poco más actual. Coméntanos esos detalles que tienen los botines. Sí, bueno, en realidad los botines tienen muchísimos detalles. En el lado donde están las imágenes está uno con la camiseta de la selección brasilera, después está una imagen de la infancia con la camiseta de Gremio, después también está otra imagen cuando recibió el Balón de Oro, entregándole el balón a su mamá, dándole un beso en la frente, y después una con su hermano Roberto, y son así como que momentos clave y personas clave en su vida y en su carrera. Lili, evidentemente que sos una creadora permanente, con objetivos bien claros. ¿Qué viene ahora en tu gestión creativa? Porque se vienen las eliminatorias, ¿qué estás haciendo? Se viene la Copa del Mundo no muy lejos. Contanos un poco.
Claro, bueno, la verdad que tengo bastantes proyectos en mente, pero lo más, digamos, grande de todo lo que estoy planeando sería exponer durante el Mundial. Tengo una invitación, de hecho, para exponer en Qatar antes del Mundial, así que voy a estar yéndome unas cuantas veces para poder exponer ahí, gestionar todo y que esté todo a punto para la época del Mundial. Bueno, vemos ahí en tu casa, supongo que estás como una especie de mini museo, veo ahí unas imágenes de camisetas, tenés otras que quizás siempre la tenés así a mano, porque obviamente le regalás el botín a los jugadores, ellos te dejan un detalle para que vos llenes también tu espacio de museo, como un museo. Sí. Sí, así mismo, la verdad que este es mi espacio, o sea, donde están tanto las fotos, las camisetas, como si también tengo todas mis pinturas, o sea, acá es donde yo me pongo a crear, así que es mi espacio de creatividad. Lili, no te consulté, ¿qué fue lo que te dijo Ronaldinho cuando le entregaste el botín? ¿Cuál fue su reacción? Porque bueno, en las fotografías, de hecho, que lo subió a sus redes, se lo vio muy emocionado, muy contento. Sí, la verdad que sí, es lo que me di cuenta también, él estaba súper conmovido, súper emocionado con los botines. De hecho, me dijo que las imágenes que elegí para él son las mejores, o sea, significan mucho para él. Así que para mí eso es no sé, algo genial, porque poder haber elegido las imágenes correctas y que a él le haya llegado es así algo súper importante. Y aparte me reagradeció, me dijo que ya conocía mi trabajo a través de Messi, entonces todo súper genial. Más o menos, Lili, no lo podemos ver ahí, ¿no tenés algún botín para mostrarnos, hacer un paneo? ¿Se puede ver? ¿Podemos invadir tu espacio creativo? Botín tengo, sí, pero ahora estoy trabajando, por ejemplo, en este, que son... ¿Podemos verlo, un anticipo? Es un sneaker, es en homenaje a Kobe Bryant. Claro. En exclusiva nos está mostrando entonces. Sí, acá tengo el otro lado. Ahí está, le vamos a ver a Kobe Bryant. Mírenlo a Kobe Bryant. ¿Esto es para un pedido especial de alguien que te lo solicitó o lo creaste vos? En realidad esto estamos viendo con mi agencia para hacer una subasta en Estados Unidos y luego donar una parte de lo recaudado a la fundación de Kobe Bryant. ¿Podemos verlo otra vez? Que somos fanáticos de la NBA, Lili, y fanáticos también de Kobe Bryant. Bueno, este está en proceso todavía. Está hermosísimo. Claro, una de sus volcadas, el escudo de los Lakers. Miren lo que es Mamba ahí. Claro, que es la clásica zapatilla que utilizan los jugadores de la NBA, ¿verdad? Qué bello. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos terminar este, por ejemplo? ¿Hace cuándo empezaste y tenés una estimación de en cuánto va a estar listo? Y la verdad que hace bastante tiempo, porque lo estoy pintando de a poco, pero generalmente cuando se trata de un pedido suelo pedir más o menos un mes para terminar tranquila, digamos, el trabajo. Lili, también vi que estás muy relacionado, apoyando mucho lo que es el deporte femenino. Te he visto en cuentas que tienen que ver con justamente asociaciones de fútbol femenino. ¿Cómo va eso también, verdad? Las chicas también están de alguna manera trabajando contigo. Sí, así mismo. La verdad que, bueno, me toca ser representante femenina del FIFA Fan Movement, que es un movimiento organizado por FIFA, donde están así varios fanáticos alrededor del mundo que son seleccionados por FIFA, y bueno, me toca representar a Paraguay dentro de ese movimiento. Lili, te queremos hacer un pedido, y lo va a pagar el señor Carlos Granada, para Jessica Pirayú Martínez, nuestra jugadora que está en el Real Madrid. ¿Por qué no un diseño bien a nuestro estilo, bien para ella? Porque es una histórica que va a jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. No, sí, Jessica es una genia. La verdad que yo, de hecho, tuve contacto con ella, o sea, estuvimos hablando hace unos cuantos meses que ella quería para su diseño, así que yo totalmente dispuesta, porque ella es súper genial y muy buena onda. Qué genial. Lili, realmente estamos muy contentos de charlar contigo, estamos pendientes de las nuevas sorpresas que puedas brindarnos a todos, y principalmente a aquellos jugadores a nivel mundial que hoy también están de alguna manera apostando por tu arte, por tu trabajo y visibilizándote así al mundo. Así que muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por compartir mi trabajo, la verdad que muy feliz por eso. Bueno, sí, el abrazo, el saludo a la distancia, Lili. Sos un ejemplo de emprendedora, creativa y compatriota, así que tus logros también nos hacen felices a todos. Te enviamos un gran saludo, ¿sí? Muchas gracias.
Lilian Cantero, entonces artista, y bueno, ya de alguna manera, ¿qué más? Ronaldinho, Messi, tiene algo espectacular. Por tu cal se va a ir bien, ¿eh? Va a ir bien uno. ¿Cuánto sería? No le pregunté, pero era... Sí, los de la NBA, mínimo 45 Exacto, para... Mínimo por ahí, 45 para arriba. Sí, y sí, ya sí. Estaba por terminar ya. Sí, ¿qué te dijo? ¿Un mes o un mes y medio? Más o menos, sí. Un mes. Dependiendo del pedido, pero en este caso ya va tomando su tiempo. Sí. Su agencia toma contacto para que puedan subastar y donar a no la debe ser fácil, porque ella viaja, se va a la FIFA, va, viene entre viaje y viaje, tiene que producir. No le quise decir a Lili, pero le mando un saludo porque también la vimos a ella divina en el videoclip de René. También. Estuvo en el videoclip de René, uno de los últimos videos de René, ex Calle 13. Hubiésemos preguntado, yo no sabía eso. Sí, pero lo que pasa es que era llamarlo otra vez. Porque yo la vi ahí muy romántica, pero no quiero meter la pata tampoco. No, pero sí, seguramente cuántas reproducciones, uno de los videos. Esto es lo que de las parejas que se comentó tanto de los besos. Yo creo que podemos buscar el video para mostrarle a Lili en la parte, ¿verdad? Muy ya que estamos. Ella está casada, me parece, se casó con un jugador de fútbol. Sí. ¿Cómo fue eso? Hicieron una selección y le eligieron a ella. Sí, ella sale, escuchen, está Leo Messi con Antonella, están todos y sale Lili también. Les voy a decir, antes que el mundo se acabe de René. No, va a pasar el tweet dónde está. Tenemos el tweet. Antes que el mundo se acabe. Sí, se llama. Porque había escuchado en las radios constantemente hablan de una pareja de paraguayos que fueron dirigiendo. Sí, salen dos paraguayos. Ella sale en el sector en Bolivia, porque ella estaba en Bolivia en ese momento. Este es el video. Y sale también una pareja paraguaya desde Asunción, pero Lili sale con el epígrafe abajo en Bolivia, si mal no recuerdo. Le pusieron como Bolivia. Porque ellos estaban ahí, eran de diferentes... Su pareja juega en Bolivia. Juega en Bolivia. Sí. Entonces, pero como es algo muy, no sé. Acá está, ya tenemos el tweet, ahí pasamos el tweet. Bueno, vamos a pasar a... Muy romántico, muy romántico. Nuestra compañera. Así que... ¿No es este el video? No. Es el video. Les invito a que puedan verlo a través de las redes sociales en YouTube. Así Cualquier cosa está mostrando el video. Solo estaba acá diciendo, no, es el video. Así que bueno, gracias Martín por esto. A ustedes, chicos, nada. Muchas recomendaciones para este fin de semana. Claro. Rolando, porque sin dudas se empezarán esperemos que se tomen las medidas más estrictas. La ciudadanía tiene que entender eso, Rolando. Es muy importante, como ya decíamos, estamos entrando en el pico de la pandemia, el momento más crítico, sin lugar a dudas. Estas medidas se toman para Asunción y para Central porque son las zonas donde se registran actualmente la mayor cantidad de casos. Sabemos que Alto Paraná también, pero ellos tienen una medida que ya se estableció. Se aguarda el decreto presidencial. Presten atención que se va a restringir la circulación, se va a restringir la venta de bebidas alcohólicas en determinados horarios, también fines de semana, el tema de los buses, que también se va a empezar a restringir, principalmente para la salida, porque ¿qué pasa? La gente se va al interior y eso también genera mucha preocupación porque pueden ir esparciendo en diferentes lugares. Es que imagínense que en comunidades donde prácticamente no había casos activos, hoy se hablan de un montón de casos y tiene que ver con esa relación, ¿no? De visitas, de gente que quizás o trabaja aquí en la capital o en el Alto Paraná o en otros puntos y de alguna manera en ese tránsito y en ese viaje se da el contagio a personas de otras comunidades. El caso de Filadelfia es un claro ejemplo que hoy está sumando muchísimos casos a partir de una persona que vino a Central a realizar algunos trámites, volvió y hoy está lastimosamente complicada la situación en esa zona también del país. Está pendiente este decreto presidencial que seguramente va a salir quizás esta tarde o mañana. Lo que Mazzoleni decía esta mañana es que va a entrar a regir desde el lunes probablemente. Lo interesante sería ya que sea este fin de semana porque el virus no nos da tregua y evidentemente este fin de semana va a tener sus consecuencias para los números de las próximas semanas. Recordemos que Juan Carlos Portillo, el viceministro de Salud, respondía a una de las informaciones que Rolando hacía a través de su tuit y él mencionaba, eso se traduce a que el pico llegó, mientras la mayoría está de salida. Nuestro país está entrando a la tormenta. Es momento de extremar las medidas de prevención y protección. Y no hay que salir si no es necesario. Exactamente. Estamos en el pico, en pleno pico de la pandemia. Decía los médicos que van a ser por lo menos 4 semanas bastante intensas. Recordemos lo que había dicho ya sé que era que la segunda ola, la primera fue en Alto Paraná, la segunda ola para Central y Asunción y que iba a golpear con más fuerza.
pleno pico de la pandemia, 4 semanas inicialmente. Esto puede variar porque todo va cambiando día a día y esperemos que con esta medida, con esta cuarentena social, se pueda frenar o estabilizar los números de contagio, porque se dejó abierta la posibilidad de recurrir a una medida un poco más severa si es que esto tampoco funciona. No está en nuestro ánimo retroceder de fase, dijo el ministro de Salud. Sin embargo, más adelante, y si la situación no mejora, podríamos tomar una restricción más severa, es lo que dijo textualmente Julio Mazzoleni. ¿Y cuándo entra a regir esta cuarentena social? Ayer al menos hablaban de que querían aplicar desde el domingo, ya el ministro ya hablaba del día lunes, lo más probable, generalmente los decretos salen sábado, domingo y entra a regir ya desde el día lunes, pero como decíamos, por una cuestión de necesidad, por una cuestión de urgencia, por una cuestión de detener esta cifra de contagio, lo que se espera es que esto ya rija de forma inmediata una vez que salga el decreto. Y a pesar de que el decreto no esté vigente, le decimos a la gente, hoy tenemos 75% de ocupación de camas en el sector público y se insistió 1000 veces, mucha gente estará y todos estamos enojados por circunstancias irregulares que no podemos dejar de lado, pero esta batalla la ganamos nosotros en las calles, ni aunque nos llenemos de respiradores, ni aunque nos llenemos de unidades de terapia intensiva, no vamos a poder controlar la situación si nosotros no ayudamos. Exactamente, todo depende de la gente y el relajo principalmente hay que de alguna manera dejar de lado y tomar las medidas estrictas y de todo eso va a depender solamente de nosotros y del cuidado que tomemos, la higiene, siempre recordar el tema de tapabocas, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel y evitar solamente estar, en este caso estar con tu círculo más cercano y no actividades sociales por un tiempo así. Vamos a esperar que esto pase para de vuelta y reencauzando nuestra vida normal más adelante, es lo que esperamos todos. Bueno, antes de retirarnos, porque las noticias van a continuar.